acá estamos nuevamente juntos a través de las redes para darte una palabra de Dios, para decirte algo muy importante. A lo mejor vos estás solo o estás solo en tu casa o estás lleno de familia, pero quiero decirte algo, Dios está allí con vos. Él dijo que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin y esa palabra de Dios se va a cumplir. ¿Y por qué te digo esto? Porque bueno, es la palabra que Dios me dio a mí para transmitirte la voz. ¿Por qué? Porque Dios me dice, Mirta, mi poder se mueve, no con tus sentimiento, sino con la palabra que vos hablás. Entonces, ahí es cuando tenemos que aprender en esta tarde que Dios se mueve a través de la palabra. Por eso le puse a este mensaje una palabra de poder. ¿Qué es lo que necesitas vos? Una palabra de poder, nada más. Una palabra. Si vos sabés que esa palabra es la que Dios te dio, cuando vos la pronuncies, esa palabra hará lo que Dios ha dicho que haga. Por eso quiero decirte en esta tarde lo que dice el libro de Juan. Allí habla Jesús y está en Juan 15:7 y dice así: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis hijos. Entonces tenemos acá, en esta porción de la palabra, versículos 7 y 8, porque fíjate, dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. ¿Y cómo se da fruto? Cuando hablamos la palabra. Cuando hablamos la palabra. Allí es cuando se da fruto y fruto abundante. Por eso quiero también llevarte a otra porción bíblica que está en Mateo 8. Fíjate allí en Mateo 8 dice la palabra de Dios algo muy importante, 8:1 hasta el 4. Y dice, cuando Jesús bajó de la ladera de la montaña, lo siguieron, dice, le siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres, puede limpiarme, le dijo. Y Jesús extendió la mano y lo tocó al hombre. Sí quiero, le dijo. Queda limpio. Al instante quedó sano de la lepra. Mirá, no se lo digas a nadie, le dijo Jesús. Solo ve y preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Una palabra. Jesús dice, si mis palabras permanecen en ustedes, y esa palabra es dicha, tenemos que aprender a decir la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es el poder que tenemos para que Dios se manifieste. ¿Cuándo? Cuando hablamos, no cuando sentimos. A veces somos engañados con los sentimientos. ¿Por qué? Porque decir, bueno, no lo siento a Dios. A Dios hay que creerle que está con nosotros. Eso es lo que tenemos que aprender. Porque la palabra que salen de tu boca tienen un poder de establecer una piedra angular donde en tu vida es un principio para que vos estés equilibrado cada día con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, habla de una piedra angular. ¿Qué es una piedra? Una primera piedra en una edificación, en la construcción, es una base que está cimentada en la albañilería y es muy importante, ya que todas las demás piedras, todos los demás ladrillos, toda la edificación va a ir sustentada sobre esa piedra, que no es cualquier piedra. En la palabra de Dios se llama una piedra angular que sostiene el edificio. Eso es lo que tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque entonces esa piedra
hace que el edificio esté equilibrado. Ahora, Cristo es aquella piedra angular, Él es la roca en la cual nosotros empezamos a edificar nuestra vida cuando Él vino a nosotros, cuando Él vino a decirnos que había una oportunidad de una vida nueva. Por eso tenemos que aprender de la palabra. Esa piedra angular donde vamos edificando nuestra vida, se edifica a través de ¿qué? De la palabra. ¿De la palabra de quién? De Cristo. Dice que la palabra emite unos transmisores. Por ejemplo, yo te estoy grabando ahora para hablarte a vos y vos lo estás escuchando. Sintonizamos una radio y sabemos que están hablando de acá muchos kilómetros y llega a nosotros. ¿Qué llega? La palabra de Dios. Esa palabra que todos los hijos de Dios tenemos, la palabra de Dios. Por eso tenemos que aprender, fíjate vos, el poder de una palabra. El poder de una palabra. A mí me gusta porque Jesús nunca cuando produjo un milagro habló mucho, sino que dijo una palabra nada más, o una frase, y ya estaba hecho. Y tenemos que aprender a hablar esa palabra. Los hijos de Dios debemos aprender a hablar la palabra, ser más hábiles en la manera de hablar. Eso quiere decir, aprender a hablar. ¿Por qué? Porque el ciclo de nuestra vida es edificada por las palabras que hablamos. Por las palabras que hablamos. Tenemos que saber que estamos edificando nuestra vida con las palabras que hablamos. Esa palabra van edificando. ¿Y la palabra quién es? Jesús. ¿Y quién está con nosotros? Jesús. ¿Y por qué hablamos de una comunión con Él? Porque estamos conviviendo con Él en mí y yo en Él. Eso es lo que tenemos que aprender. ¿Para qué? Para que tengamos éxito. Entonces, aprender a edificar nuestra vida. Ahora, vos tenés que tener un diseño de tu vida para aprender a edificarla. Vos tenés que aprender ese diseño. Tenemos que saber qué es lo que queremos de la vida, a dónde queremos llegar, cuáles son nuestros sueños, nuestros proyectos. Entonces ahí es cuando nunca te vas a estancar, vas a empezar a caminar un camino nuevo. ¿Por qué? Porque ahí es cuando vas a tener éxito. Por eso te tengo que decir de parte de Dios que toda palabra perversa, toda palabra ociosa de tu boca tiene que salir. Tenemos que aprender a sacar esas palabras que no nos sirven, palabras negativas. Este es un tiempo donde estamos a lo mejor cansados, claro, con una cuarentena, con muchas restricciones, con muchas cosas que no podemos hacer. Traen desánimo y a veces la queja viene a nosotros y tenemos que estar atentos a lo que hablamos. ¿Por qué? Porque el hablar tiene poder. Y tiene poder grande. Entonces tenemos que saber lo que hablar. Mira, cuando vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos advierte a todos los hijos de Dios cómo usar las palabras. ¿Por qué? Porque las palabras perversas, las palabras torcidas, van a traer consecuencias a nuestra vida. Y consecuencias graves. Tenemos que saber eso. Tenemos que aprender lo que Dios nos dice. Es muy importante. Fíjate voy en Proverbios 10:32, dice, los labios del justo destilan bondad, de la boca del malvado brota perversidad. Entonces, los hijos de Dios, Dios está esperando que nos levantemos como hijos con la palabra de Él. ¿Para qué? Para cambiar una atmósfera, para decretar un milagro, para que la palabra multiplicación, cuando la pronuncie, empiece a dar resultado. Tenemos que saber esto de parte de Dios. ¿Por qué? Porque a veces hablamos palabras que otros hablan y ni nosotros las creemos. Bueno, pero si a él la habló o ella la habló,
y le dio resultado, yo también la voy a hablar. Bueno, no es tan así. Dios quiere que nosotros hablemos su palabra. Por eso tenemos que saber que las palabras buenas vamos a tener cosecha buena. Y las palabras que no están en el reino de Dios, que Dios no las acepta, va a traer cosecha mala a nuestra vida. Van a tener consecuencia. ¿Por qué? Porque las palabras negativas, las palabras perversas, las palabras con doble intención, desatan una ley. Así como nosotros con la palabra de Dios en nuestra boca, que es Jesús, desatan la ley divina para bendecirnos, nosotros podemos desatar con palabras negativas, con palabras perversas, con palabras de doble ánimo, la ley de las tinieblas, la ley de la muerte, la ley de la enfermedad, la ley de la pobreza. Podemos desatar eso. Entonces es tan importante lo que Dios nos ha dejado. Paulo habla en Efesios de el Hijo de Dios tiene que tener una armadura. Y habla de dos elementos de esa armadura. Habla del escudo de la fe. Y nos gusta, sí, yo soy una persona de fe, tengo el escudo de la fe, uso el escudo de la fe. Pero a veces no somos prácticos en usar la espada. La espada es Jesús. No somos prácticos en la palabra. Entonces la fe, tenés un escudo de fe, pero no te da resultado. ¿Por qué? Porque no sabés, no tenés práctica en la palabra. ¿Por qué? Porque siempre hemos dependido de la oración del otro. Que el otro me bendiga, que el otro me diga, que el otro me ore, que el otro desate un milagro. Quiero decirte de parte de Dios, una palabra de poder que salga de tu boca en el nombre de Jesús hará algo grande, hará más allá de lo que entendés o pensás. Por eso, la palabra de Dios sembrada en nuestro corazón. ¿Y quién está en nuestro corazón? Jesús. Y entonces, si está Él, la palabra de Él va a liberar el poder que vos querés que libere. ¿Por qué? Porque conocés la palabra. Porque conocés la palabra. Por eso tenemos que saber que el poder de la palabra es como una dinamita, un poder grande que los hijos de Dios tenemos. ¿Para qué? Para que demos autoridad en el nombre de Jesús a que la palabra produzca, a que la palabra haga. Este es un tiempo que la iglesia tiene palabra. Este es un tiempo que estamos transmitiendo la palabra a través de las redes, las maravillas que Dios está haciendo. Sale la palabra y llega y produce un milagro, produce una sanidad, produce una prosperidad. Hay un trabajo nuevo. Esa es la transmisión de la palabra. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Por eso vos tenés que estar atento a lo que estás hablando. Y vos tenés que saber que realmente que detrás de esa palabra hay un poder poderoso, incalculable, que es Dios, obrando a través de lo que vos crees. La palabra es la espada, produce, rompe las tinieblas y transmite el poder hasta donde vos la mandás. Mientras tanto, vos levantás el escudo de la fe y lo crees. Así es como se funciona en el reino de Dios. Así es como tenemos que aprender a funcionar. ¿Por qué? Porque hay algo que vos tenés que saber, que el poder de Dios te respalda. El poder de Dios nos respalda. ¿Qué es? Creo. Creo. Y si yo creo, para el que cree, todo le es posible. Entonces tenemos que aprender a creer lo que vos hablás. ¿Por qué? Porque vos tenés que saber que lo que vos hablás es palabra de Dios y esperá. ¿Cuántas veces hay personas que dicen, no, pero yo creo en Dios, pero no recibo lo que Dios quiere? ¿Hablaste la palabra? ¿Sabés lo que Dios te dijo que dijeras? Porque ahí está el secreto, aprender a hablar lo que Dios te dice que digas para tal cosa. Ahí donde los hijos de Dios tenemos la revelación.
Dios te dice, ahí está el problema, habla tal cosa. No me vengas a mí a decir qué grande que es la montaña que está delante tuyo. Decile a tu montaña qué grande que es el Dios que te ha dado palabra. Eso es lo que tenemos que aprender a decir. Ahí, ¿para qué? Para que las cosas sucedan. Cuando escuchamos los testimonios, cuando escuchamos lo que Dios está haciendo, es como una cadena. La transmisión de la palabra va siendo eslabón poderoso. Está en una persona, esa persona lo transmite a otra por las redes, esa otra a otra y tenemos los testimonios. Eso es lo que Dios está haciendo. ¿Y sabes por qué? Porque estamos sostenidos en la palabra, en la fe que Dios nos ha dado en Él. Por eso tenemos que aprender. No olvides nunca de las palabras. Las palabras son las promesas, lo que Dios ha hablado para nosotros. Dejá ya de desatar la ley de la muerte, porque ya basta de eso. Por eso tenemos que aprender que cuando vos hablás hay un poder de construcción o de destrucción. Por eso tenemos que saber qué vas a hablar. Claro que a veces uno enojado y a veces cuando uno se enoja no sabe lo que dice. Renuncia enseguida. Si Señor me equivoqué lo que dije. Señor, gracias porque vos podés perdonar lo que dije. Y ahora voy a hablar tu palabra. Ahora voy a decir lo que vos me decís que hable. Entonces, ahí es cuando viene la recompensa. ¿Qué es la recompensa? Hablar la palabra. Cuando vos ves que las cosas suceden, Dios te recompensa porque vos creíste. Y entonces viene la recompensa en lo que creíste y se produce un milagro. El milagro de lo que Dios quiere que vos veas. Tenemos que saber de esto, porque Dios realmente viene a tu vida cuando mantenés el equilibrio, la calma con Él. Eso te mantiene en paz. ¿Por qué? Porque vos sabés en quién has creído. Por eso te voy a hablar de algo que Dios puso dentro tuyo y dentro mío y de todos sus hijos. Vos sabés que no solo tenemos todo el oído, los ojos, la palabra, el tacto, pero hay algo que tenemos que aprender. Dios creó un oído interno que tenemos que aprender a descubrirlo. Dios hizo el corazón, un corazón espiritual, ahí donde habita el espíritu, y nos ha dado la boca. Cuando vos aprendés a usar, esto es estar aprendiendo a usar la palabra, ¿Qué es el oído interno? El oído interno es para aprender a escuchar las cosas divinas, sobrenaturales que Dios nos ha dado. Ese es el oído interno. El externo es el que escuchamos lo de afuera, pero el interno es tuyo. Ese oído te lo dio Dios para que vos escuches su palabra. Esa palabra que viene, que se llama revelación, viene a tu corazón, al corazón, a donde habita el Espíritu de Dios. Allí habita un corazón sano, una tierra fértil. Viene la palabra y se asienta ahí, y entonces esa palabra, como es una semilla, empieza a germinar y empieza a crecer y tiene que salir de tu boca para producir el fruto que Dios ha dado a través de esa palabra. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender en este tiempo. Entonces, Dios nos ha dado ese espíritu interno para ser usado, para escucharlo a Él. ¿Y cómo lo escuchamos a Él? En la comunión diaria, en la comunión poderosa del Rey, en todos los días. Él está en todos lados, Él está a tu lado siempre, siempre, y Él te está hablando. Por eso, allí es cuando la palabra no se puede callar.
No se puede callar. ¿Por qué? Porque ahí es donde, si tu tierra, tu corazón es tierra fértil, y si vos sabés que estás produciendo esa tierra, cae la semilla y empieza a germinar. ¿Por qué? Porque la fe la entierra en tu corazón. Y morís vos para que nazca la palabra. Morís vos y sale la palabra, y la palabra tiene que ser hablada para que produzca al 30, al 60 y al 100 por uno. Para que produzca. ¿Por qué? Porque allí es cuando se tiene que cumplir lo que dijo David. David habló, es tan importante porque hay una canción que cantamos de David, de la palabra, en el Salmo 45, 1, allí está. Dice, en mi corazón se agita un bello tema, mientras recito mis versos ante el rey. Mi lengua es como una pluma de escritor hábil. Vos no solo estás escribiendo las palabras en tu vida, para lo que Dios va a hacer en tu vida. Tenemos la capacidad de soltar la palabra para que escriba en la vida de otro, para que en esa vida del otro se produzca el milagro, se produzca lo que está esperando. Mirá vos lo que es la palabra. Eso es lo que hace. Cuando hablamos, sale. Tiene la capacidad del fruto, pero también escribimos para que el otro y para que nosotros seamos carta leída de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, de lo que Dios está haciendo en este tiempo en presencia, de las maravillosas cosas que Dios está mostrando con un poder único. Por eso el éxito viene al hablar lo que nosotros deseamos en el acuerdo con lo que Dios ha dicho y lo que Jesús nos transmitió. Que si creen en mí y creen en mis palabras, todo lo que diga será hecho. Ese es el mover del reino de Dios, la transmisión espiritual que tenemos en este tiempo. El poderoso Dios transmite a través de la palabra. Es la mejor radio que tenemos en este tiempo. Es la mejor comunicación, porque Dios tiene siempre la última palabra. Por eso tenemos que aprender que tenés que hablar la palabra. ¿Para qué? Para que la palabra dé resultado. Para que la palabra dé resultado. Y el éxito viene en tu familia cuando vos hablás lo que Dios te dijo que hable, lo que Dios te ha dicho. ¿Por qué Jesús fue exitoso? Porque realmente hablaba lo que le decía Dios. Hablaba lo que decía Dios. Eso es lo que realmente Jesús dijo. Hablaba lo que decía Dios. Y es tan importante para que nosotros aprendamos. Allí en Juan 12, 49 y 50, fíjate lo que dice Jesús. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Yo sé muy bien que su mandato es vida eterna, así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Fíjate que es tan importante porque Jesús mismo dice que el Padre me envió, me ordenó qué decir y cómo decirlo. ¿Qué decir y cómo decirlo? Por eso es tan importante que pensemos cómo vamos a hablar. Siempre digo yo, antes los pensamientos están, pero lo tenés que editar.
Tenemos que aprender a editar los pensamientos para saber lo que hablamos. Tenemos que aprender a editar, no que salgan los pensamientos a borbotones y hablamos cualquier cosa. No, vos tenés que editar, vos tenés que saber. Vos sos un escribiente que Dios te ha puesto para saber qué escribir del reino de los cielos. Entonces, ahí es cuando te entrenás con la palabra, que es la espada. Te entrenás y ves que cada vez te da más resultado y ves que cada vez las cosas van pasando. Y entonces decís, wow, y cuando ves que las cosas están pasando, más las querés hacer. Más las querés hacer. Por eso tenemos que aprender. Fíjate que vino el leproso y le dijo, Señor, si quieres, puedes sanarme. ¿Qué dijo Jesús? Quiero. No dijo más nada. Ahora en el nombre de Jesús, si recibís a Jesús, quiero grabarte esta palabra en tu espíritu. Cuando vos hablas y le pedís, Dios dice, quiero. ¿Vos querés? ¿Vos querés que se produzca un milagro? Bueno, entonces créeme, dale, pedime. No me hagas preámbulo, no me hagas monólogo. Decí lo que querés conmigo. El leproso fue y le dijo, Señor, vos me podés sanar. ¿Querés sanarme? Y Jesús le dijo, claro que quiero. Claro que para eso vine. Para sanar. Vine para sanar. Entonces, ¿por qué? Porque el Padre le había ordenado decir esas palabras. Y Jesús es la palabra y está en nosotros. Y nosotros cuando hablamos, lo que Jesús dijo es lo mismo que habló el Padre. Es lo mismo que habló el Padre. A través del Espíritu Santo lo estamos haciendo. Entonces, quiero que en esta tarde todo lo negativo, todo lo tenemos, sea vencido. Empezá a declarar la palabra. ¿Cómo? Buscar las promesas que Dios te dio. Buscar las palabras que Dios te dio. Hay tantas promesas marcadas en tu Biblia. Espero que sí, ¿no? Que haya promesas marcadas. Entonces ahí la empezás a leer, la empezás a repetir. La hablás a la mañana y a la tarde. Y estas señales seguirán a los que creen la palabra, las palabras dichas en tu boca. Por eso, una palabra en tu boca, una palabra tiene que traer resultado. Una palabra. Sí quiero. Y te lo vuelvo a repetir. Esto es lo que Jesús le dijo al leproso. Sí quiero. ¿Y qué fue eso? Una palabra poderosa. Esa palabra poderosa es la que nos dejó Jesús. Es Él que está diciendo, sí quiero bendecirte. Sí quiero prosperarte. Sí quiero. Porque yo sé que en este tiempo le he prometido a mis hijos que si creen, nada les faltará. Nada les faltará. ¿Por qué? Porque si vos tenés el oído atento a mi palabra y esa palabra está en el corazón, en tu corazón que es tierra fértil, no puede tu lengua dejar de hablar la palabra. No puede tu lengua dejar de hablar la palabra. Y entonces vamos a ser testigos de que estamos estableciendo una piedra angular, Cristo, levantando un edificio espiritual que es la iglesia en esta tierra. ¿Para qué? Para que dé resultado. Hay una iglesia que tiene una piedra angular, Cristo, y que está transmitiendo la palabra a lo largo y a lo ancho de toda Argentina y de muchos países, para que esta piedra angular es un edificio que nadie lo va a poder destruir, porque no es terrenal, es espiritual. ¿Hay algo más poderoso que eso? Nada. Nada hay algo más poderoso que eso. Nada. Por eso, si tenés una promesa en tu vida, hacela realidad. Porque si mis palabras permanecen en ustedes, todo lo que pidan será hecho.
no te dice algunas cosas. Todo lo que pidas creyendo, usa la fe para atajar todo aquello que el enemigo te dice no va a ser, y usar la espada. La espada es para vencer al enemigo. ¿Cómo? Diciendo, no tenés arte ni parte en mi vida. Jesús le dijo eso a Satanás, no tenés arte ni parte en mi vida. Y vos tenés que aprender eso, que los hijos de Dios estamos guardados por el poder de la palabra, bajo las alas del Altísimo, para estar bajo su favor, para que todo aquello que pidamos en su nombre en este tiempo sea hecho. Por eso las palabras son poderosas. Y si esas palabras salen de tu boca, Jesús dijo, yo haré muro y contramuro contra ti, a favor de ti para guardar tu vida. Nada puede destruir tu vida. Nada, nada. Por eso tenemos que aprender a hablar la palabra que Dios nos ha dado. Esa palabra es poderosa, esa palabra está llena de vida, porque la palabra es Jesús. La palabra es Jesús. Y en el Salmo 119, 49, dice así, acuérdate de la palabra. Y David está hablando con Dios. Acuérdate de la palabra que diste a este siervo, palabra con la que me infundiste esperanza. Dios te ha hablado. Antes que llegue toda esta pandemia, Dios nos ha hablado mucho. Y nos sigue hablando ahora. Hay una palabra. Y ¿sabés? Tenés que decir, Señor, acá tengo una promesa. Acordate de la promesa que me diste y que me trajo a mi vida esperanza. Ahora, Señor, la vuelvo y te hago acordar que esta palabra se tiene que cumplir ahora. Este es el tiempo para que la palabra se cumpla. Este es el tiempo. Por eso estableces una ley espiritual. Aprender a establecer leyes espirituales. Aprender a establecer que la ley espiritual es mucho más fuerte que cualquier ley terrenal. ¿Te das cuenta? Todas las leyes terrenales están sometidas a la ley espiritual de Dios, a la ley poderosa de Dios. Por eso nuestra autoridad, ¿cuál es? El hablar la palabra. No tenemos más autoridad que esta. Una autoridad que viene de los cielos para anunciar las buenas nuevas, para anunciar la buena noticia, para decir que con Cristo somos más que vencedores, para que todas las familias de la tierra sean bendecidas por el poder de la palabra de Dios. Tenemos que aprender esto. Dios tiene una palabra. Por eso, presencia sábado. Tenemos todos los derechos del cielo en la tierra para operar con éxito en este sistema mundo. Tenemos los derechos adquiridos y Dios nos ha ungido para establecer su voluntad en la tierra. El poder de Dios en la boca de los hijos de Dios, nadie lo puede detener. Su poder en nosotros, Dios ha aumentado su poder en nuestra boca para que tengamos la habilidad de hablar su palabra. Por eso, Señor, decís, Señor, gracias, porque mi boca sirve a tu reino y trae luz y trae poder. El mundo se establece a través de palabra, pero el reino de Dios se establece más a través de palabra. Por eso tenemos que aprender. Vos y yo tenemos el poder a través de las palabras que nos ocurran las cosas buenas que estamos viendo. Por eso quiero decirte de parte de Dios, una palabra. Una palabra tiene el poder para limpiar nuestra vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, sí. Tiene poder para darte la vida. Tiene poder para multiplicar.
y para que todo sea abundante. Por eso, cuando vieron al paralítico, le dijo, levántate y anda. Y muchos dijeron, pero esto, mira lo que dice. Si yo vine a perdonar los pecados y también para solucionar los problemas que tiene la gente. ¿Sabías eso? No solo nos perdonó los pecados, sino que soluciona los problemas nuestros. Entonces, cuando encontró una niña muerta, le dijo, Talita, come, levántate, vive. A Lázaro le dijo, ven fuera. Y al paralítico le dijo una palabra, quiero. Por eso yo oro por vos. Hoy declaro que la palabra de Cristo está en tu vida, que nada es imposible para Él, que todo lo que digas en el nombre de Jesús será hecho. Nada detendrá el poder de una palabra que sale de tu boca, porque primero ha sido oída. Porque primero ha sido oída y después ha ido al corazón, a la tierra fértil. Y moriste vos y salió la palabra. Y la palabra se pronunció y produjo el milagro. Yo declaro en esta tarde que vamos a ver cosas asombrosas. Vamos a ver cosas que oído, que ojo no vio ni oído yo. Esto es lo que estamos viendo. Así que levántate. Resplandecé y canta un cántico nuevo con la palabra que sale de tu corazón. Lo declaro hecho en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.